24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con un caso que conocimos anoche. El repartidor de gas asesinado por delincuentes en Cerro Navia. Tenía 2 hijas adolescentes y una de ellas recibió un mensaje de audio de uno de los asaltantes contándoles sobre lo ocurrido. Claro, hay 2 detenidos, una madre y su hijo adolescente, como presunto autor de este brutal crimen. Mire. Quienes van en este camión distribuidor de gas son delincuentes. Arrancan por calle Economía hacia el oriente en la comuna de Cerro Navia. De un disparo asesinaron a Fernando Vargas, su conductor y repartidor. Y de paso le enviaron este audio a su hija, quien desesperada buscaba a su padre. Alguien ando robando y yo recién me robé un choreo y este teléfono salió de error, disculpa, Blanquita, pero para que no esté llamando, eres bonita. Disculpa, Blanquita, no, pues ya no llame a este teléfono. Se pierde una vida, un papá de 3 hijos, una familia que queda desamparada, producto de delincuentes que por años nos han visto como una presa fácil. Fernando trabajaba hace años como repartidor de gas en Cerro Navia, su comuna de toda la vida. Este martes fue su última jornada. 3 delincuentes se la quitaron a solo minutos de terminar su turno. Lo llamo y él me dice que dónde está y yo le digo que estaba aquí en el local. Pues me dijo, necesito la máquina para ir a cobrar un cilindro que tengo pendiente. 10 minutos, 15 minutos, llaman por teléfono a mi hermano, que mi hermano trabaja acá al frente. Le dicen que habían asaltado un camión del SUSE. Habían asaltado a Fernando. Según testigos, 3 jóvenes lo intimidaron con un arma de fuego. Buscaban robarle el camión. Lo consiguieron, no sin antes escapar con el vehículo repartidor y dispararle en el abdomen. Fueron los vecinos del pasaje quienes lo trasladaron al hospital Félix Bulnes. A los minutos perdió la vida. Sí, pues fuimos los 4 con el que manejó, el vecino que compró el gas, mi esposo y yo. Lo llevamos en el vehículo. Decirle a la familia si está viendo que se hizo todo lo que se pudo. Después de cometer el hecho, pescaron el camión y lo condujeron en dirección hacia la comuna de Renca, donde posteriormente lo descargaron en un domicilio ubicado en el lugar para posteriormente ser recuperado por el mismo propietario del camión. Gracias al GPS, el dueño del camión logró localizarlo y encontrarlo en esta casa de Avenida Manuel Rodríguez de Renca. En el antejardín los delincuentes habían descargado los 21 cilindros de gas del camión sustraído. Al retroceder en el pasaje, activé el cortacorriente y el vehículo lo detuve ahí en Renca. Y ahí, por lo que comentó Carabinero, habían 3 personas empujando el camión. Se encontró la totalidad de los cilindros en una casa. Matan a un padre que deja 2 niñas adolescentes solas, porque su mamá también había fallecido tiempo atrás. Y esas 2 niñas quedan solas. Mañana, ¿el Estado se va a preocupar de ellas? Un buen cabro, buen trabajador, siempre andaba con su gas, uno lo llamaba, iba. Pero da pena, porque pasan muchas cosas. Fernando era bastante conocido en la Villa Alianza 1 de Cerro Navia. Repartidor de gas hace años. Son muchos los vecinos que lamentan su partida a sus 36 años. Padre de 2 hijas adolescentes. En la casa no solo se encontró el camión y los cilindros de gas. 2 personas fueron detenidas, la dueña de la vivienda y su hijo de 14 años, este último como presunto autor del crimen. Enfrentaron la justicia y el tribunal decidió ampliar su detención hasta el viernes en la búsqueda de más antecedentes. Cerca del 40% de los niños que participan en estas trayectorias han tenido un papá, una mamá o un adulto responsable que ha estado preso y que sigue en contacto con redes criminales. Hacer la transformación hacia esas familias, hacia un modelo prosocial, puede ayudar efectivamente al desistimiento delictivo. Conversar con la familia justamente para levantar las necesidades iniciales que se tenían en materia de apoyo psicológico, apoyo legal que vamos a cubrir desde el Departamento de Fiscalía Popular. El crimen de Fernando conmueve a los vecinos de Cerro Navia. Es más, por la tarde se manifestaron pidiendo más seguridad. A quienes también se quiere encontrar es a los demás asaltantes. Carabineros les sigue la pista.
Finalmente, Patricio Fernández renunció a su cargo de coordinador de los 50 años del golpe de Estado. El periodista manifestó que su figura se había vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración. Una salida que generó reacciones contrapuestas. Desde el PC valoraron su renuncia, mientras que la UDI anunció que se restarán de las actividades conmemorativas. Hace 5 días que comenzaron los cuestionamientos, críticas que se fueron profundizando desde el PC y algunas agrupaciones de derechos humanos. Finalmente, y a 67 días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado, Patricio Fernández renunció. Presidente, mi persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración y el reto es tan grande e importante que quisiera pedirle entender mi decisión indeclinable de hacerme a un lado. Desde el Palacio de la Moneda también compartieron su reacción. El mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción del mensaje central de esta conmemoración, el que se resume en las palabras democracia, memoria y futuro. La entrevista que provocó la reacción inmediata de distintos parlamentarios e instituciones vinculadas a los derechos humanos la dio el ahora ex asesor presidencial en Radio Universidad de Chile. Tú podrás, y los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Palabras que llevaron a 161 organizaciones a pedir al presidente Boric la renuncia de Patricio Fernández, quien hace solo 2 días dijo no arrepentirse de sus dichos. ¿Se equivocó Patricio respecto de lo que dijo? No. ¿No se equivocó? No. ¿Ha pensado dar un paso al costado? He pensado de todo. La renuncia fue recibida con satisfacción por diversas agrupaciones, las que aseguran que con esto concluye un historial de desencuentros con el periodista. No es odio ni es venganza, solamente algo que no los representa, algo que es muy relevante para nosotros. Hay cosas mínimas, comunes, que tienen que respetarse. Tenemos que aprender es que la conmemoración de los 50 años la debemos cuidar por el significado que tiene en términos de memoria, por el respeto a las víctimas y sobre todo por el futuro de la democracia de Chile. Algunos parlamentarios oficialistas, especialmente del Partido Comunista, valoraron la dimisión de Fernández. Significa haber oído a quienes hemos sido los protagonistas y las protagonistas esenciales del drama y la tragedia que vivió este país desde el golpe de Estado en adelante. Harta mesura para ver cómo vamos a abordar este tema. Para mí hay temas muy categóricos. El golpe de Estado no se justifica bajo ningún punto de vista y Patricio Fernández nunca hizo eso, lo defendió con mucha fuerza, que el golpe de Estado es injustificable bajo cualquier razón. Desde la oposición lamentaron la renuncia. Incluso la UDI ya anunció que no participará en los actos de conmemoración del 11 de septiembre. Me preocupa mucho que la izquierda extrema esté pauteando al gobierno y de alguna manera dando a imponer sus términos a Chile respecto a cuáles son las historias que han sido parte de nuestro país. Más de 130 intelectuales, entre ellos premios nacionales, entregaron una carta en La Moneda donde le piden al gobierno un rechazo categórico al golpe cívico-militar de 1973 y reafirmar el compromiso con el nunca más sobre la ruptura de la institucionalidad en el país. Las situaciones que se están produciendo ahora de negacionismo o de pretender relativizar lo que ocurrió a raíz del golpe militar de 1973 es inaceptable. Por ahora no existe certeza de quién asumirá el cargo de Patricio Fernández a poco más de 2 meses de que se cumpla medio siglo de una fecha que marcó la historia de todo el país. Una etapa que tuvo como cruento saldo más de 40.000 víctimas entre ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión y tortura. La CPC y el gobierno volvieron a sentarse a la mesa tras la polémica generada por la negativa del gran empresariado a apoyar un alza de impuestos. El ministro Marcel entregó 36 propuestas pro crecimiento que formarán parte del pacto fiscal que presentará este mes La Moneda. ¿Qué pasará finalmente con la reforma tributaria? Es la gran pregunta. Veamos la siguiente nota.
Primera hora de la mañana y los distintos gremios del gran empresariado llegaban hasta el Ministerio de Hacienda. Primer cara a cara entre el ministro Marcel y la CPC, tras la negativa manifestada hace 2 semanas por la multigremial a la idea de subir los impuestos. Como parte del trabajo en torno a los temas de pacto fiscal, hoy día hemos estado trabajando en torno a propuestas sobre iniciativas para impulsar la inversión, el crecimiento, la productividad. Instancia donde el ministro Marcel presentó 36 propuestas pro crecimiento al gran empresariado, ideas que forman parte del llamado pacto fiscal y que abarcan principalmente temas vinculados a otorgar incentivos a la inversión, aumentar la productividad, simplificar proyectos, diversificar la matriz productiva y formalizar la economía. Hemos tenido una buena reunión con 36 medidas que consideramos atractivas y además están en línea con lo que nosotros hemos estado solicitando. Son los temas en los cuales vamos a estar trabajando con ellos. Eso no quiere decir que el tema tributario desaparezca, ¿cierto? Lo vamos a seguir trabajando con otras contrapartes, va a formar parte de nuestra propuesta. Alza de impuestos que ya no será parte de futuras reuniones entre Marcel y la CPC. Sin embargo, el gobierno debe tomar una decisión en los próximos días respecto a si insiste con la reforma tributaria en el Senado, donde necesita 11 respaldos de la oposición para seguir avanzando, o bien espera hasta marzo para presentar un nuevo proyecto desde cero. Es mucho mejor que lo presente en marzo, cuando se haya cumplido 1 año del rechazo de la reforma tributaria primitiva. Yo creo objetivamente que hoy día no hay 2/3 en el Senado para poder habilitar el proyecto de ley de reforma tributaria que ya fue rechazado. Siempre uno no ha entendido por qué los sectores empresariales y de derecha no han comprendido que el pacto fiscal es un conjunto de medidas que van en la dirección de poder recaudar más recursos, pero eso no excluye, sino que es un complemento, todo un conjunto de acciones en favor de la inversión. Y en esta necesidad por mayores recursos, el presidente de Codelco también llegó hasta el Ministerio de Hacienda. Un tema ineludible fue la menor producción de cobre que está exhibiendo la gigante del Estado y que repercutió en el magro IMASEC de mayo, de menos 2%, que conocimos a inicios de semana. Bueno, efectivamente en Chile la producción de cobre ha disminuido. Esto tiene que ver con la naturaleza de nuestro negocio. Nuestros yacimientos envejecen y por eso es que tenemos proyectos estructurales para reemplazar esos yacimientos con nuevos yacimientos. Entonces, claro, estamos pasando un momento de menor producción, pero la producción se va a recuperar. Y ¿desde cuándo más o menos? Yo espero que ya a partir del próximo año. Desafíos económicos en carpeta en un julio desafiante para la moneda, donde deberá tomar decisiones sobre qué hacer finalmente con la reforma tributaria. Ya volvimos con 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles sobre estas imágenes del brutal ataque que sufrió una reconocida periodista de investigación rusa que investigaba violaciones a derechos humanos en Chechenia y que han dado la vuelta al mundo. Pero, ¿quién es Yelena Milashina y cuáles son las repercusiones de este caso? Veamos. De alguna manera soy una periodista poco común en Rusia, porque puedo escribir exactamente lo que veo y lo que la gente me dice. No muchos periodistas pueden hacer esto actualmente. Durante más de 25 años, la reconocida periodista rusa Yelena Milashina se ha dedicado a investigar y destapar temas de derechos humanos y corrupción. El periódico independiente Novaya Gazeta ha sido su ventana para dar a conocer temas que por décadas el Kremlin ha querido dejar bajo la sombra. Así, las amenazas y los ataques han sido una constante en su carrera, a la que esta semana se sumó un nuevo y brutal incidente. Fue como un secuestro clásico, como los que solían hacer. Vinieron, tiraron el taxista del auto, se subieron, me agacharon la cabeza y me amarraron las manos. Me pusieron de rodillas y me apuntaron con una pistola en la cabeza.
Están advertidos, salgan de aquí y no escriban nada, les decían los más de 10 agresores mientras la golpeaban a ella y al abogado con el que viajaba, Alexander Nemov. Destrozaron sus equipos y documentos, a él lo acuchillaron, a ella le raparon la cabeza, le lanzaron tinta verde y le fracturaron varios dedos. Un juicio de alto nivel en Chechenia era donde se dirigían ambos cuando fueron interceptados. Se trata del caso de Zarena Musaeva, madre de activistas exiliados por criticar al gobierno, quien ahora fue condenada a 5 años y medio de prisión. Su caso será un ejemplo para la historia sobre las relaciones entre Chechenia, su líder y las mujeres. Ella está siendo castigada por ser madre. No era una opositora. Y es que justamente casos como estos en la República de Chechenia, que hace parte de la Federación Rusa, han sido la principal área de investigación de la periodista, quien como pocas ha expuesto lo que hay detrás del brutal régimen de Ramzan Kadyrov, incluidas torturas contra homosexuales. Las autoridades chechenas han demostrado que las personas homosexuales, los sospechosos de extremistas y los defensores de derechos humanos son enemigos públicos. Los han llamado escoria y pervertidos. Una postura crítica por la que ha sido catalogada como terrorista e incluso ha recibido amenazas de muerte por parte del propio Kadyrov, uno de los aliados más cercanos de Vladimir Putin. Es un líder muy duro, es un líder que ha gobernado, ¿cierto?, imponiendo criterios bastante extremos respecto del cumplimiento del Islam y maneja el país además con una Guardia Nacional privada que depende exclusivamente de él y que está aportando desde el comienzo de la guerra en el frente de batalla entre Rusia y Ucrania. Desde el Kremlin dijeron que Putin fue informado sobre el ataque, que calificaron como muy serio y que se deben tomar medidas bastante enérgicas al respecto. Una respuesta que se contradice con las numerosas restricciones y peligros que día a día corren los periodistas en ese país. De hecho, 2 colegas de Yelena, trabajadoras del mismo periódico, que desde el inicio de la guerra no tiene licencia para operar, fueron asesinadas por hacer el mismo trabajo, por intentar, a como dé lugar, informar lo que las autoridades rusas no quieren que se conozca. De regreso a nuestro país, le contamos que hoy fue destruido el tercer narco memorial de la región metropolitana. Esta vez en la comuna de Lo Prado, donde había un altar que se tomaba una vereda, en la cual se le rendía tributo a un hombre asesinado en un enfrentamiento entre bandas rivales. Personal de la delegación presidencial, carabineros y funcionarios de la municipalidad de Lo Prado llegaron a primera hora hasta la Villa Los Lagos para demoler el tercer memorial narco de la región metropolitana. Un altar dedicado a Alexis Peña, de 30 años, vecino de este barrio que murió de un disparo en diciembre del 2022 en la Villa Francia, en un enfrentamiento entre bandas rivales. Él era parte de una banda dedicada al narcotráfico, tenía antecedentes de robo con intimidación y receptación. Esto, en forma reiterada, este espacio era utilizado para diversas incivilidades que tienen aterrorizado al barrio. Pero mire, quizás lo más relevante es que este es un bien nacional de uso público, de administración municipal, y que en definitiva estaba en medio de la vereda. Solo en esta comuna han identificado entre 10 y 12 memoriales narco que están bajo la vigilancia del municipio. La idea es de a poco ir recuperando espacios y así ganarse la confianza de los vecinos de los distintos barrios. Frente a este memorial, en las próximas semanas se va a recuperar una cancha. La comunidad siente que sus autoridades muchas veces no hacen nada. Entonces, esta iniciativa de poder sacar adelante la demolición de los mausoleos narcos o algo que tenga que ver con la conmemoración de muerte violenta es demasiado importante para recuperar las confianzas en los barrios. Se va a empezar a construir la nueva cancha, ¿cierto? La cancha de la Junta de Vecinos 10 en conjunto también con su equipamiento. Lo que hemos ido descubriendo con este trabajo de recuperación de espacios públicos es que es a través de esta iniciativa de que pasan de ser lugares donde se cometen delitos, se cometen incivilidades, a lugares donde hay servicio, hay una preocupación por parte del Estado, hay una recuperación con cámara en este caso, con mejor luminaria y por lo tanto también tenemos que buscar mecanismos preventivos. Donde estaba este memorial en la comuna de Lo Prado, además de mantener tomada la vereda, se lanzaban fuegos artificiales, se ponía música a alto volumen y además se consumía alcohol. Ya se han demolido memoriales narco en Lo Espejo y en la Florida. En toda la región metropolitana hay una treintena de estas estructuras que están en la mira de las autoridades.
Una brutal agresión sufrió el alcalde de Zapallar tras defender a su familia de un violento asalto en su domicilio. Los delincuentes lo maniataron y golpearon para robarle su vehículo. Forzaron el portón de ingreso y en pocos minutos estaban dentro de los domicilios. A esta altura ya han pasado 8 horas. Violentos delincuentes que amedrentaron a vecinos del condominio Cerro La Higuera en Zapallar. El asalto fue pasada a las 2 de la mañana en la ruta F30E que une la comuna con Papudo. 4 personas con pistola, a mí me pegaron, me tiraron al suelo, me amarraron como cordero. Habían 7 casas desocupadas acá, pero ellos querían entrar a humillar, a hacer daño. Nos dejaron amarrados las manos, 1 hora estuvimos amarrados. Tras maniatar a este hombre se llevaron su vehículo, el que apareció completamente calcinado, pero antes de huir, los delincuentes hicieron lo mismo en una segunda vivienda del condominio. Esta vez, el blanco fue la casa del alcalde de la comuna de Zapallar, Gustavo Alessandri. Se llevaron su automóvil, que aún no ha sido encontrado por la policía. Se encontraba con su familia, su señora y sus hijos, se encontraban durmiendo y procedieron a exigirle elementos para sustraer, pero particularmente con una violencia inusitada. Generaron algunas lesiones en la zona de la cabeza. El modo operandi es bastante violento, utilizaron todos armas de fuego. Lesiones que obligaron a internarlo en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Posteriormente fue trasladado a una clínica de la capital. Terrible lo encuentro. Estamos muy mal, lamentablemente. Aquí en Chile ya nadie se salva, pues nadie. Lo encuentro espantoso. Fíjate que ya no podemos ni dormir tranquilos. Choqueado tras el episodio, la autoridad comunal solo publicó una declaración a través de redes sociales. Señalar que fue una situación extremadamente violenta y que, como cualquier esposo y padre chileno, hice lo posible por defender a mi familia de las amenazas y agresiones de nuestros atacantes. Hoy que vivo en carne propia la violencia de un ataque delictual, quiero insistir en el llamado que he venido haciendo hace mucho tiempo a implementar soluciones inmediatas y efectivas frente a la delincuencia desenfrenada que asola a nuestro país. El Ministerio Público ya inició una investigación. La PDI no descarta que los sujetos hayan estado dateados. Eso va a ser parte de nuestra materia de investigación. En nuestro caso, como gobierno, nos ponemos a plena disposición, no solamente para agilizar y mejorar y acompañar los procesos que están realizando nuestras policías, sino que también para luego asegurarnos que quienes resulten responsables respondan ante la justicia, ante esta situación que, insisto, no puede vivir ninguna familia en nuestro país. Peritajes, registros audiovisuales que serán la clave para dar con el vehículo del alcalde y con los responsables de este brutal ataque que mantiene a 2 familias de Zapallar atemorizadas tras el asalto. La confesión del presidente de Revolución Democrática, que admitió conocer con antelación antecedentes del caso Democracia Viva, puso en aprietos al gobierno. ¿Cuándo se enteró el presidente de la República? Parlamentarios plantearon dudas y críticas obligando al gobierno a responder de forma inmediata. Mire. Nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes. Ni al ministro Jackson ni al ministro Montes. No fue una, sino que varias oportunidades que la pregunta se formuló y sus evasivas generaron una polémica de proporciones. Yo no voy a responder preguntas relacionadas con eso. Juan Ignacio Latorre no tuvo problemas en reconocer que nada le informó a los ministros Montes y Jackson, pero esa certeza jamás llegó cuando las consultas apuntaron hacia el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, sabía de la información. Las dudas se instalaron y también la molestia en el Palacio de la Moneda. Tuvimos una información parcial, muy genérica, muy precaria. Latorre insistió que la información recibida fue parcial, pero su respuesta de este martes solo amplió las dudas en algunos parlamentarios que se preguntaron cuándo el presidente de la República se enteró del caso Democracia Viva. La cronología es la siguiente. El 2 de mayo, los funcionarios del Serviu de Antofagasta alertaron sobre los convenios de Democracia Viva y la Seremía a la despedida subsecretaria de Vivienda. Poco más de un mes después, los principales investigados en este caso entregaron a Latorre la información parcial como él la calificó. Al día siguiente, la alerta se encendió en el Ejecutivo por un oficio de la diputada Giovanna Ahumada que exigía información por el polémico convenio. El conocimiento que nosotros tuvimos
fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. En medio de eso, me imagino que no puedo hablar por el senador Latorre. 9 días después del oficio, el medio Timeline de Antofagasta destapó el caso. Apenas yo supe, personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente, se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie. A juicio de la diputada que envió el oficio, las palabras del presidente solo provocaron más interrogantes. Si estaba informado de mi oficio para investigar el caso de la Fundación Democracia Viva, no me explico cómo no me informó oportunamente el ministro Montes. El presidente de la República y el segundo piso mantuvieron estos hechos escondidos debajo de la alfombra y cuando salieron a la luz se vieron obligados a reaccionar. Cuestionamientos que el gobierno intentó aclarar. Existe un oficio del 7 de junio de solicitud de información, de fiscalización de una diputada dirigida, y esto es bien relevante para efectos de comprender bien lo que hoy día se ha señalado, dirigido al Ceremi de Vivienda de Antofagasta. Por lo tanto, ese oficio ni fue dirigido al Ministerio de Vivienda, ni tampoco menos a la Presidencia de la República. Las fechas ahora podrían complicar a la moneda, todo por las confusas declaraciones del presidente de RD. Voy a entrar a la sala ahora, chiquillos. Después voy a hablar. Voy a entrar a la sala. Muchas gracias. Permiso. ¿Ha pensado en renunciar? Que estén bien. Latorre vive complejos momentos, más si el socialismo democrático perdió su confianza en él. Esto porque aseguró que conoció con antelación el caso Democracia Viva, lo que no le había revelado a sus pares oficialistas. Se rompen las confianzas cuando hemos sostenido reuniones durante varios días y donde hemos tenido otra información. Hay un dicho popular que dice que estamos como los maridos engañados. Nos afecta a los demás que manejamos menos elementos que lo que hemos tenido. No debiéramos, en un momento como de crisis como la que está viviendo Revolución Democrática, hacer leña del árbol caído. Hasta ahora la tradicional reunión oficialista del viernes se mantiene, pero la duda es si a esta llegará Juan Ignacio Latorre como presidente de partido. Es algo que debemos conversar con nuestras bases, qué opinan nuestros militantes de los distintos territorios. Hacia afuera se pueden decir muchas cuestiones, yo puedo opinar muchas cosas, pero lo importante es lo que diga nuestro partido. Crisis desatada en RD, en donde el presidente del partido y el ministro fundador de la tienda son el blanco de críticas transversales. Cuestionamientos por doquier han llegado por el mal manejo de la crisis, tanta que las últimas actuaciones han golpeado directo al Palacio de la Moneda. Y relacionado con esto mismo, la Contraloría General de la República anunció una inédita auditoría nacional para todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones a partir del 2021. La acción contempla también acciones de fiscalización en otros servicios. La Contraloría General de la República informa el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, entre los años 2021 a la fecha. Potente señala anuncio inédito de la Contraloría que suma nuevas acciones al caso Convenios. Acción fiscalizadora al mismo para evaluar las transferencias realizadas a las distintas fundaciones a partir de 2021. Auditorías que contemplan áreas como asignaciones directas, rendiciones de gastos, ejecución presupuestaria, entre otros aspectos. Evaluación sin importar los montos, el hecho que anteriormente no permitía las alertas cuando un caso tenía características que podrían levantar sospechas. Todos los tratos directos debieron haber pasado por el mecanismo de control de reemplazo de la Contraloría. Todos. La pregunta es a la Contraloría. ¿Por qué no saltaron las alarmas con los fraccionamientos de pago? Que se investigue todo lo que sea necesario para saber con exactitud dónde se han hecho las cosas en forma correcta y dónde han habido errores y dónde pueden haber habido delitos. Evidentemente, si la Contraloría moviliza todo el personal que requiere para revisar todas las transferencias de cierta época en adelante, es porque siente que si el río suena es porque piedras trae. Fiscalización a la que se le exigió extrema celeridad para detectar cuanto antes eventuales irregularidades que podrían derivar en sumarios o denuncias ante el Ministerio Público. Auditorías que también se realizarán en las seremías y gobiernos regionales. Se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios, en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos.
El caso convenio nuevamente llevó al ministro Montes al Congreso, instancia donde rectificó sus dichos tras apuntar este martes al gobierno anterior como responsable de los proyectos y montos asignados a las fundaciones. Lo que yo dije ayer es que el método, el sistema viene de antes y se está investigando ahora irregularidades cometidas dentro del actual periodo. Auditoría que podría salpicar a otros ministerios. Desarrollo Social es una de las carteras en la lupa tras la denuncia de la senadora Yasna Proboste por un convenio de 160 millones de pesos con la Fundación Visible en Atacama. Probablemente quienes más interesados estamos en que esto se esclarezca y tenga sanciones claras son quienes hemos sido hoy también apuntados y por lo tanto no les quepa ni una duda que la colaboración tanto en términos personales como también institucionales va a estar para que estas situaciones no solamente se esclarezcan, sino que sean sancionadas. Anuncio de una nueva acción fiscalizadora, esta vez desde Contraloría, cuando la presión por un nuevo cambio de gabinete que involucra al ministro Montes y al ministro Jackson se escucha con fuerza en el Congreso. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad, hacer la autocrítica y que saque a la gente mala y ponga gente buena. Es evidente que ambos ministros en este momento están dando más explicaciones que demostrando capacidad para dirigir al gobierno. No podemos creer que el ministro Jackson peque de ignorancia al decir yo no sabía lo que mis amigos con quienes me he reunido durante los últimos 10 años y que han estado, ¿cierto?, haciendo este tipo de colusiones. De nada sirve estar en la lógica de la cacería de brujas en esto, porque de verdad que va a ser una historia de nunca acabar en todo sentido. Ministra, desde el gobierno entonces, ¿no se está analizando entonces la posibilidad de un ajuste en los equipos ministeriales por ahora? No, además que, a ver, no es la oposición la que establece los cambios de gabinete ni qué ministro o ministra tiene que salir. Acción de Contraloría que permitiría encontrar irregularidades a través de una investigación exhaustiva que comenzó a la 1 de la tarde de este miércoles. Bueno, y en este mismo tema, una serie de cuestionamientos surgieron luego que una ONG que es investigada por eventuales delitos en el traspaso de fondos públicos desde el gobierno regional del Biobío denunciara un robo al interior de sus oficinas ubicadas en Coronel. La Fiscalía también indaga un millonario convenio firmado entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Urbanismo Social, donde trabajó durante 3 años la actual delegada presidencial. Era el panorama en las oficinas de la ONG Red Cultivarte en Coronel, puertas cerradas y hermetismo total. Este martes, la misma corporación había denunciado a través de sus redes sociales un robo al interior de sus dependencias. Y si necesita información tendría que hablar con la directora de la ONG. ¿Ya con Elizabeth? Sí. Porque nosotros no manejamos nada de información. Ya, ¿y se realizó la denuncia? Sí. Todo en manos de Carabineros. El robo habría ocurrido horas antes de que la Fiscalía del Biobío confirmara el inicio de una investigación por un convenio con el gobierno regional que en octubre de 2022 asignó 274 millones de pesos a la ONG Red Cultivarte para desarrollar un programa de cuidado integral e inclusivo para adultos mayores en la comuna de Coronel. Somos los más interesados en que se esclarezca y que se aleje todo manto de duda respecto de el comportamiento que en nuestra opinión es probo. Sin embargo, hay nexos que complican el caso. Está en la carta firmada por el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en favor de Red Cultivarte. En la misiva señala que la municipalidad apoya la postulación que realiza el Fondo de Desarrollo Regional. Agrega que la institución contribuirá a la protección de adultos mayores y que se comprometen con la iniciativa. Una corporación que dirige la cuñada del jefe comunal, quien también trabajó con el gobernador regional. Siempre lo hemos hecho. Lo hicimos en el gobierno de Piñera con el intendente Ulloa, Kun y también Yacamán. Y lo hemos hecho también con el gobernador regional. Es parte también de nuestra labor. Tenemos todos nuestros antecedentes, no hemos perdido ninguna información que pueda dificultar este proceso, todo lo contrario, así que estamos tranquilos. Pero no es la única institución investigada. Son un símbolo de la innovación en construcción de viviendas, los llamados edificios a precio justo. Los primeros industrializados en madera en San Pedro de la Paz, inspeccionados en su momento por el ministro Carlos Montes, un modelo que se busca replicar a nivel nacional. Acá viven 30 vecinos. El arriendo alcanza los 125.000 pesos, una comunidad que es administrada a través de un contrato con el Serviu por una fundación, Urbanismo Social. Claro, ellos vienen constantemente. Ayer anduvo don Edgardo acá revisando todo lo que es para ir anotando y avisando qué detalles hay que sacar y arreglar.
Urbanismo Social es la misma fundación donde trabajó la delegada presidencial Daniela Dresner entre 2014 y 2017 antes de asumir el cargo y que hoy está cuestionada. A la fecha tiene 4 contratos con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, un vínculo que también indaga la Fiscalía dentro de la misma investigación. Esta jornada las autoridades regionales del Servio y Vivienda llegaron hasta la Fiscalía Regional del Biobío para incorporar a la indagatoria todos los antecedentes. Por favor, créanme que respecto de las licitaciones que hace el Servicio de Vivienda y Urbanismo no tiene ninguna relación política respecto de esto. Insisto que nosotros vamos a entregar todos los antecedentes que correspondan a las instituciones que nos soliciten y en eso también hemos estado todos estos días. Por ahora son 2 instituciones investigadas por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía y que busca indagar eventuales delitos en los traspasos de recursos públicos. La Fiscalía anuncia, ¿no es cierto?, que va a investigar esto de oficios y durante la mañana se denuncia el robo justamente en la fundación. Creemos que la delegada presidencial en la región del Biobío debiera renunciar porque está involucrada directamente con esta fundación. Durante la tarde de este miércoles, el gobierno regional confirmó el ingreso de documentos en relación con esta indagatoria, antecedentes que ya son materia de investigación para aclarar si hubo irregularidades en los millonarios traspasos de recursos en la región del Biobío. Bueno, y a estas alturas el caso Convenio se ha ido agrandando y complejizando. ¿Dónde están radicadas las investigaciones? Por este caso, la Fiscalía ya inició acciones en distintas regiones y no se descarta que surjan más. Un caso que se inició con Democracia Viva y que con el correr de los días ha sumado otras fundaciones. La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación, convenios de transferencias de recursos suscritos por la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva. Caso político que remece a Revolución Democrática. Toda esta información le puede parecer confusa y es que varias investigaciones ha abierto la Fiscalía desde que estalló el llamado caso Convenios el pasado 16 de junio por el traspaso de fondos a fundaciones en distintos puntos del país con altas sumas de dinero comprometidas y donde el factor político está en la mira. A continuación haremos un resumen de todas las indagaciones que mantiene en alerta a las autoridades por eventuales delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El escándalo por los convenios estalló en la región de Antofagasta. El medio Timeline reveló el traspaso de fondos por 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de esa región a la Fundación Democracia Viva. Los responsables de ese traspaso son militantes RD y actualmente imputados luego que la Fiscalía abriera la primera investigación de oficio. Tengo la tranquilidad de que todo lo que hice estaba dentro de lo adecuado. Lo que se investiga es la eventual comisión de distintos delitos, entre los cuales podríamos citar tráfico de influencia, malversación de caudales públicos o fraude al fisco. Contraloría solicitó al Ministerio de Vivienda todos los antecedentes de lo sucedido. Por su parte, el titular de la cartera, Carlos Montes, envió un equipo especial a Antofagasta para investigar el caso y entregó al Ministerio Público 3 archivadores con la información recabada. Nosotros le hemos entregado toda la información necesaria, la han acogido como un apoyo. Mientras Antofagasta estaba en el foco de la polémica, la Fiscalía marcó la alerta en otra región, el Maule. Son los mismos que se están indagando en Antofagasta, no hay otra arista que se vincule a otras personas, sino el mismo modus operandi. El fiscal de la zona anunció la apertura de otra investigación de oficio por el traspaso de 109 millones de pesos desde el MIMBU del Maule a la Fundación Urbanismo Social, donde hace pocos meses se desempeñaba como funcionario el actual Seremi del Maule, Rodrigo Hernández, también de Revolución Democrática. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Yo lo voy a decir tajantemente, nosotros descartamos cualquier irregularidad. Urbanismo Social no solo estaba en la mira de la Fiscalía del Maule, en el Biobío también la justicia anunció que se le indagará por eventuales delitos, luego que se comprobara que también recibieron recursos por parte del Servio. La Fiscalía también investiga a la ONG Red Cultivarte por la asignación de fondos entregados por la Gobernación Regional. En el Biobío además se cuestionó el rol de la delegada presidencial Daniela Dresner, militante de RD, por sus vínculos con las fundaciones Urbanismo Social y Democracia Viva. Acá yo estoy por un mandato del presidente, que es un mandato de poder estar con la ciudadanía y resolver los problemas de la ciudadanía, y lo voy a seguir haciendo mientras esté en este cargo. Tanto la delegada del Biobío como el Seremi de Vivienda del Maule fueron respaldados por el presidente de la República, quien aclaró días después que no se trataba de un blindaje en medio de las investigaciones. Yo no he ocupado la palabra blindaje porque acá no hay nadie blindado.
De vuelta al norte del país, ahora en la región de Atacama, el Ministerio Público abrió una investigación por traspasos de dineros a través de un convenio entre la Seremi de Vivienda de la región y la Fundación, comprometidos por 128 millones de pesos por un programa de habitabilidad, siendo que la entidad no tenía giro para ello. En la misma región, el Ministerio de Desarrollo Social inició una investigación por el traspaso de 160 millones de pesos desde la Seremi de esa cartera a la Fundación Visible. Esto para esclarecer absolutamente todo, y le he pedido que en un plazo no mayor a 5 días hábiles se tenga un informe para ver qué medidas tomar. En el sur del país se sumó una nueva investigación en la región de Los Lagos. La Fiscalía indaga transferencias directas desde la Gobernación Regional dirigida por Patricio Vallespín a diversas fundaciones por 8.800 millones de pesos. Una de ellas es la Fundación Chinquihue, que es presidida por el mismo gobernador Vallespín. Y este miércoles se anunció otra indagatoria por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad, ahora en la Araucanía. Se investiga el traspaso de 1.200 millones de pesos a la fundación local para ejecutar 6 proyectos en la zona. Aquí no hay ni delitos ni conflicto de interés desde el trabajo que estamos realizando en nuestro gobierno regional. Todo lo contrario, llamamos a esclarecer cualquier duda que pueda existir referente a eso. Esas son las investigaciones de la Fiscalía, pero las sospechas no terminan ahí. El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que otras 6 fundaciones en Antofagasta están siendo investigadas por traspasos directos de fondos. Un mapa que puede seguir sumando aristas e investigaciones, luego que Contraloría definiera realizar una auditoría a nivel nacional de todas las transferencias desde 2021. Caso Convenios, que a 2 semanas de estallar no ha dejado de sumar antecedentes y que está lejos de terminar. Confiados en que los presuntos delitos lograron ser acreditados, el Ministerio Público y las familias de las 6 jóvenes que acusan a Martín Pradenas de abuso sexual y violación esperan que este viernes nuevamente sea declarado culpable. La defensa insiste en su inocencia y espera su absolución. ¡Justicia para Antonio! ¡Justicia! Señora. Le corresponde responsabilidad como autor ejecutor, por lo que el veredicto respecto a estos hechos será condenatorio. En todo esto llevo 3 años preso por algo que no hice. Miró fijamente a los jueces y a su defensa, sin mayor expresión y algo cabizbajo. Así, Martín Pradenas enfrentó las últimas jornadas de un segundo juicio en su contra. Fue la muerte de Antonia la que llevó a más mujeres a denunciar. 6 jóvenes lo acusan de haberlas atacado sexualmente y en un primer proceso la justicia lo confirmó y condenó a 20 años. Pero luego de que la Corte Suprema anulara el fallo por la imparcialidad de un juez, todo volvió a cero. Nuevamente los testimonios y pericias fueron presentados ante el Juzgado de Garantía de Temuco, el que este miércoles escuchó los alegatos de clausura. Ese denominador común, su señoría, se llama Martín Pradenas Dur. Y el hecho que en alguna época de su vida el acusado, el representado de la defensa, las agredió sexualmente. Las cosas no son como se están Una diciendo. condena de más de 40 años de presidio es lo que pide el Ministerio Público. La Fiscalía afirma que los 5 delitos de abuso sexual y las 2 violaciones que habrían ocurrido entre 2010 y 2019 fueron acreditados. Así también un modo de actuar reiterado del acusado al aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad. Se incorporaron elementos que dan cuenta de cada uno de los hechos que hemos imputado en nuestra acusación. Ahora ya es decisión del tribunal determinar aquello, pero a nuestro juicio se han acreditado cada uno de ellos. Confiamos en que sí va a ser un veredicto condenatorio porque las pruebas son las mismas que en el juicio anterior. Aquí lo que se ha demostrado es que hay relato de una víctima que se ha mantenido en el tiempo y un relato que es contumaz. Creo que está muy acreditado todos los hechos. La prueba que se ha rendido en esta causa es extraordinariamente contundente. Para los querellantes y las familias, las pruebas son contundentes. Confían en que será otra vez declarado culpable. Creemos que hemos dejado plasmado con mayor firmeza las pruebas. Pienso, cierto, que vamos avanzando y hemos aportado en esta justicia para las víctimas de delitos sexuales. Una visión opuesta es la que tiene la Defensoría Penal Pública, la que busca la absolución de Pradenas, quien insiste en su inocencia. Esperamos una valoración adecuada de la prueba y en ese sentido que se acoja lo que plantea la defensa en cuanto a que estas resultan insuficientes para arribar a un veredicto condenatorio. ¿Confían en su inocencia? Por supuesto que sí. Insisto, y lo digo
de frente, yo no me puedo hacer responsable de algo que yo no hice. La decisión será comunicada este viernes a las 9 de la mañana. Ahí se conocerá la determinación del tribunal, la que en una audiencia pública dirá si absuelve o condena a Martín Pradenas. Bueno, yo soy Martín Nicolás Ignacio Pradenas. Bien, muy bueno. ¿Se imagina a sus hijos sin poder usar el celular en el colegio? Bueno, esto será una realidad en Países Bajos, en donde buscan que los estudiantes eviten los focos de distracción en momentos de aprendizaje. Mire. ¿Cómo sería la vida de los niños sin dispositivos móviles? Una pregunta que esperan responder el próximo año los profesores y apoderados en Países Bajos, donde se prohibirá el uso de celulares, tabletas y relojes inteligentes para evitar distracciones en clases. El celular es muy divertido. Siempre estoy en Snapchat o solo leo los mensajes y respondo a mis amigos. Así es difícil aprender. Cada vez que llego a la escuela lo pongo en mi bandeja, antes de entrar a clases y luego me olvido de él. A partir de enero del próximo año en este país europeo no se podrá tener contacto con pantallas en ninguna clase, a excepción de aquellas dedicadas a tecnología y de quienes requieran de algún dispositivo para garantizar su aprendizaje. Siempre hay alguno que otro niño que mira en secreto su celular cuando está en clases, así que tengo que recordarles que estamos en la escuela y que no pueden usarlo. Y aunque en Chile no hay una ley que regule esto, algunos colegios particulares ya han comenzado a prohibir parcialmente a sus estudiantes el uso de celulares, algo que agradecen los padres. Creo que es una tranquilidad para uno llevar a sus hijos a un colegio donde les permiten nuevamente ser niños. Yo creo que el tema del uso de los celulares se ha demostrado por todos estos años de que ha sido súper perjudicial. Hacen que los niños dejen de ser niños y que en los recreos dejen de jugar, dejen de mirarse los ojos, dejen de entretenerse. Para Carolina Pérez, autora del libro Secuestrado por las pantallas, en el que habla de los riesgos de estos dispositivos a temprana edad, afirma que es todo un reto competir con el nivel de placer que encuentran los niños en las pantallas actualmente. Cuando un niño está jugando a la pelota, o está jugando con amigos, o está paseando al perro, su cerebro secreta un neurotransmisor, y yo siempre digo a los niños que es como una agüita que hace que el niño sienta que es entretenido, que es placentero. Y eso es maravilloso, dopamina natural. Lo que hacen las pantallas interactivas, redes sociales y juegos de video hace que nuestro cerebro secrete cantidades anormales de dopamina. Entonces el placer que yo siento con la pantalla es 10.000 veces más rico que jugar a la pelota. Entonces si yo acostumbro a un niño a buscar ese placer desenfrenado con las pantallas, después le voy a ofrecer un cuento, una caja de Lego, y el niño va a sentir anedonia, que esto no me da placer. Entonces ese es el gran problema. Aquí en Chile algunos miran la medida con optimismo. Es una buena medida porque así los chicos están más concentrados. Parecería genial porque encuentro que los niños están perdiendo todo lo que antes uno podía hacer. Pero para otros sacar los dispositivos de las aulas no es tan viable hoy en día. Cursos más pequeños puede ser, pero ya, por ejemplo, de media o séptimo básico para arriba, es complicado. Según un estudio de la Universidad de Calgary en Canadá, el retraso en el desarrollo del lenguaje, las alteraciones en la calidad y cantidad de sueño, cuadros de ansiedad y depresión son solo algunas de las consecuencias que tiene el uso temprano y excesivo de pantallas en niños y adolescentes. Fenómenos que buscan prevenir sacando los ansiados dispositivos electrónicos de los salones de clases. Cámaras de seguridad captaron a un arriesgado delincuente que trepó un poste para robar cables en Antofagasta. El alza sostenida de este tipo de delitos deja calles oscuras en el norte del país e incluso ha cobrado víctimas fatales. Las autoridades redoblan fiscalizaciones y realizan inversiones que son millonarias para desbaratar bandas que están actuando como verdaderas organizaciones criminales. 2:30 de la madrugada en Avenida Argentina de Antofagasta. 10 segundos demoran en trepar y cortar el cable, el objetivo de este solitario delincuente que, arriesgando su vida, sustrajo metros del material. Botín en mano, lo arrastra sin imaginar que el delito había sido grabado por un vecino del sector. Una persona se encontraba cortando cable en el sector sur de la ciudad, donde Carabineros en un tiempo inmediato llega al lugar de los hechos, no encontrando a la persona ni indicios del robo mismo. Así quedaron los cables tras el robo, expuestos, y aunque son de baja energía, igual preocupan a los vecinos del sector. Es peligroso, se puede electrocutar a alguien, o no podemos quedar sin luz. Es súper peligroso, en verdad, y verlo acá es raro. No, pues imagínense el daño tan terrible para las personas que están aquí. A todo el mundo le preocupa
quedar sin luz, sin cable. Peligroso, una porque vamos a quedar sin luz y peligroso también para la persona que estaba haciendo la acción de robar. Ilícito que también se replica en Calama, donde la semana pasada 7 personas fueron detenidas por el mismo hecho. Allí, eso sí, el robo de cables ha dejado 58 sectores sin energía, donde el municipio ha invertido 30 millones de pesos en reponerlos. Yo no quería ni asomarme ni a la puerta, porque soy miedosa, más que mi nieta estaba al fondo y yo estoy solita por estar al lado, entonces me da miedo. Para la seguridad, más que nada, la gente de la tercera edad que alta la que vive acá en el sector y se siente bien insegura, porque han habido una ola de asalto igual por acá también. Existe mafias, existe grupos que están robando cables en nuestra ciudad. No somos la única ciudad afectada por robo de cables. La Calama está experimentando un volumen de robos importantes. Nosotros hemos detectado que cerca de 58 sectores de la ciudad han sido intervenidos con robo de cable. Según cifras de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, el año pasado se registraron 22.000 sustracciones de cables en el país y Antofagasta ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Personas que se quedan sin internet, instituciones que se quedan sin internet, implican afectaciones enormes porque hoy día la vida es digital, en el ámbito eléctrico también hay personas electrodependientes que pueden correr riesgo de vida. Delito al que además se le dio prioridad en la Mesa contra el Crimen Organizado, instruyendo, entre otras medidas, la fiscalización de chatarrerías, donde se comercializarían estos materiales. Fiscalía agrupa las causas. Y claro que tiene que ver con bandas criminales, porque están las personas que cortan el cable, las personas que comercializan el tema. Ahora, es banda criminal específicamente, hasta lo que nosotros sabemos, pero todo esto está en investigación. Riesgo para los vecinos, cuyas calles quedan a oscuras facilitando la comisión de delitos, cortes de suministro, pero también peligrosa maniobra para quienes arriesgan la vida por unos metros de cable, que no siempre tienen valor comercial. El robo de cable de fibra óptica para obtener cobre es una actividad totalmente en vano. Los cables de fibra óptica están compuestos principalmente de silicio, un componente de la arena y no de cobre. En el caso del robo de Avenida Argentina, los cables serían de telefonía o de internet. Sin embargo, en febrero pasado, un hombre perdió la vida en Antofagasta mientras robaba cables del tendido eléctrico, cuyo voltaje sí es mortal, siendo los más requeridos porque contienen cobre, el objetivo final de esta ola de robos. Seguramente lo ha notado en los tacos. El parque automotriz se disparó en los últimos años. Actualmente en Chile hay un auto cada 3 habitantes, una de las cifras más altas de Latinoamérica. ¿Cómo ha impactado esto a las ciudades y qué medidas se deben tomar? Ya no hay horarios específicos ni zonas urbanizadas que se salven. La congestión vehicular es un dolor de cabeza constante con el que deben convivir los conductores. Es un exceso de vehículos acá en la calle. Inviable porque la ciudad no está preparada todavía para tanto. Mucho auto y pocas calles. Los reclamos abundan y, cómo no, si el parque automotriz se ha disparado en los últimos años. En la actualidad, son más de 6,1 millones de vehículos que circulan en nuestro país. Esto representa un alza de 10% en relación a 2019. Chile cuenta hoy día con un automóvil cada 3,6 habitantes. Esta es una tasa de motorización que es de las más altas en América Latina. En la última década es cuando más automóviles con nuevas tecnologías se han vendido en nuestro país. Presencia de autos, en donde la región metropolitana es la principal zona donde se concentran. Sin embargo, al comparar los datos actuales con la realidad previa a la pandemia, son otras las regiones que se suben al podio. En primer lugar, se encuentra la región de O'Higgins, con un aumento de 25% de vehículos motorizados en relación a 2019, seguida por Los Ríos y Valparaíso. Incremento que sienten en su capital, Rancagua, donde los tiempos de desplazamiento para distintas actividades se han elevado considerablemente. Nos demoramos, no sé, aproximadamente 20 minutos. Ahora nos demoramos a veces 40, 45 minutos. Si te va a quedar a Machalita y demoráis 1 hora, es como ir a Santiago. A partir de las 5:30 hasta como las 8 de la noche más o menos, por ejemplo, en la tarde, es súper complicado transitar. Diversos problemas de congestión que para los especialistas se deben combatir potenciando alternativas de transportes como el público, a través de líneas de metro y mayor alcance de buses, también sumar trenes, ciclovías o que incluso caminar sea algo seguro y posible para llegar a distintos puntos. Se tiene que trabajar en las alternativas y que puedan competir
con una experiencia de ir cómodamente en tu auto. En el fondo, que las alternativas sean tan buenas en calidad y en la experiencia de viaje como para pensar en usarlas de preferencia, digamos. Una mayor variedad de opciones para movilizarse que podrían permitir descongestionar las ciudades, pero los automovilistas aseguran que no es lo único. La crítica también va dirigida a la infraestructura. Incluso con las autopistas hoy día funcionando como están, la verdad que estamos bien copados. Colapsado todo. No aguantan. No aguantan y cuando intentan hacer alguna reparación significa un deterioro en todos los que andamos conduciendo. Lo crítico es que hay autopistas, yo diría, razonablemente aceptable. Según los expertos, mantener la infraestructura adecuada para el crecimiento del parque automotriz nunca será posible, ya que hacer una autopista se puede demorar varios años, un periodo en el que lo más seguro siga creciendo la cantidad de autos. Por lo mismo, recalcan que la búsqueda hoy es desincentivar el uso de vehículos motorizados. La infraestructura generalmente va muy detrás del crecimiento automotriz, como es natural. Además, hay un fuerte desincentivo hacia el uso del automóvil particular, ya sea con tarificación vial, aumentando los impuestos o los costos indirectos que tienen que ver con la compra de un auto. Búsqueda de nuevas tendencias de movilidad que serían fundamentales para la descongestión vehicular y también ambiental en una batalla contra el cambio climático que ya es un hecho. Informe 24. Bueno, ya no es tan novedoso que una mujer de 40 años tenga un parto. Lo sorprendente es que se embarace al borde de los 50. Al igual que el resto del mundo, en Chile la tendencia llegó para quedarse y está tomando fuerza. Tanto así que los especialistas ya hablan de un baby boom a los 50. Pero ¿de qué manera ha avanzado la ciencia que permite ser mamá con 5 décadas? María Alejandra Gallardo y Verónica Moscoso nos cuentan más. Diana Luna es casi un milagro de la naturaleza. Su madre tenía 47 años cuando la trajo a este mundo. A esa edad, un embarazo natural es casi anecdótico y más anecdótico aún cuando nos enteramos que en 2018 Jessica había enfrentado un tratamiento de quimio y radioterapia para tratar un cáncer a la piel. Me hice exámenes de fertilidad y me apareció que tenía un ovario ya muerto y el otro tenía como 5% de fertilidad. Y dentro de ese 5% nació Bella. Jessica fue mamá por primera vez a los 21 años. Ese hijo ya tiene 27 y no vive con ella. Tiene 3 varones más, uno de 25, de 14 y 5. Igual, o sea, fue diferente porque yo fui mamá soltera. O sea, estaba sola, igual tuve que aperrar con los 2 mayores sola. Y ahora igual que me cansa. Sí. Tener que este chico que es terremoto, porque ella es tranquila, dentro de todo es tranquila, pero cuando empiezan a llorar, con los cólicos, después el otro día tener que levantarme temprano cuando el que va al colegio, como que de repente me agota. Se agota, pero no sabe de dónde saca tanta energía. Esta niñita de sus sueños le ha robado el corazón. ¿Qué pasó? Diana nació en el Hospital Luis Tisné. Su caso no es una excepción. Cada vez es más frecuente ver mamás más maduras. Claro, acá llegan pacientes hemos tenido de 45, 48 y hasta 50 años. El primer hijo, 30% de las mujeres tienen más de 35 años y un 5% más de 40 años. Una mujer de 50 hoy es muy distinta a las de hace 30, 40 o 50 años atrás. La esperanza de vida es mayor y esto hace que estén con plena capacidad de tener un hijo. Lo importante que es el control previo al embarazo. Si tú llegas en buenas condiciones de peso, con tus patologías ojalá controladas, la probabilidad de tener complicaciones puede llegar a ser igual a la de una mujer de menor edad. Ya ha aumentado mucho sobre los 35 y sobre todo sobre los 45, ahí donde se han producido aumentos más exponenciales. Y eso va de la mano un poco del cambio del estilo de vida, la incorporación de la mujer
al trabajo, el aumento en los años de educación, y también va de la mano un poco de la implementación de técnicas de reproducción asistida que permiten finalmente que se pueda lograr embarazos a mayor edad de forma segura. A medida que el cuerpo envejece, decae la fertilidad y la producción de óvulos, pero ahí está la ciencia que hoy ofrece distintas alternativas. En general, la mayoría de los centros han puesto el punto de corte en los 50 años. O sea, en general no se recomienda buscar un embarazo después de los 50 años porque los riesgos médicos se sabe que son significativamente mayores. Cuando Thalía tenía 38 años, congeló sus óvulos sin tener pareja. Fue mamá a los 47. Fue difícil para mí en esos minutos tomar esa decisión, pero dije, no, lo voy a hacer ahora. Con o sin, yo voy. Los guardó esperando que llegara el momento. Así que, por ahí conversando con otra persona, me dice, bueno, ¿y qué estás esperando? ¿Qué más? Es que parece que se me pasó el tiempo perfecto, y recuerdo con mucho cariño a alguien que me dijo, nunca el tiempo es perfecto. Toda la razón. Así que ahí volvimos y seguimos el proceso. Los exámenes de él estaban perfectos, mejores que cualquier lolo. Se fecundaron como 11 de 12 ovulitos y resultó la primera vez. Ya los 50 de ahora no son los mismos 50 que antes. En el fondo, las mujeres en general que entran en los programas de fecundación asistida, etcétera, es gente que se cuida, gente que no es obesa, gente que se cuida si es que tiene alguna dislipidemia o algo de prediabetes o lo que sea. Es gente que entra, por lo tanto, con un riesgo realmente mucho más acotado. Y con mayores probabilidades de un tratamiento exitoso. Son mujeres que postergaron la maternidad hasta lo que más pudieron y hoy la crianza es su prioridad. Hay una madurez diferente. Hay más vida en el cuerpo, hay más experiencia en tu cuerpo. Uno tiene más, quizás sabiduría, se le podría decir, para esta crianza, para súper malcriada desde chica, porque si tú dices yo tengo una guagua, es la única que voy a tener. Eso es una certeza. Todo lo mío es para ella, todo. Mi cuerpo, mi mente, todo. En un caso le pesan los años, al contrario, dice. Pero uno te saca la energía no sé de dónde. Es como, por ejemplo, yo me levanto temprano, con lo mala que he sido para levantarme temprano en la vida, me levanto todos los días a las 6:30 a llevar a mi hija al colegio, porque siento que para ella es importante y para mí también. Lo único que le preocupa es que molesten a su hija por la edad de sus padres. La ha preparado, por ejemplo, si la molestan con que tu papá es tu abuelo, tu papá no sé qué, y por qué es tan viejo, etcétera, yo le digo, bueno, porque no hay ninguno mejor en Chile que él. Detrás de estas personas que lograron ser mamás, siempre hay historias de dolor. Hay historias de dolor que por algo postergaste. La medicina reproductiva abrió una serie de opciones para ayudar a las mujeres a tener hijos sin importar la edad. Por ejemplo, los CIVI de Estados Unidos, donde cada vez atienden pacientes sobre 50, 52, incluso 54 años. Acá la paciente de mayor edad que hemos tenido embarazada es de 52 años, que son mujeres que han congelado embriones, han embarazado antes de los 50 o cercano a los 50, ha quedado algún embrión criopreservado y han vuelto posteriormente para transferirse ese embrión y buscar embarazo. Esto permite incubar acá tanto ovocitos como embriones, ya en sus placas de cultivo, en condiciones de temperatura, CO2 y oxígeno completamente controladas. Y es que la ciencia cada vez nos sorprende más. La clínica IBI cuenta con este equipo de última generación llamado Embryoscope, un incubador cinematográfico que entrega un registro de imágenes y videos del bebé desde que se une el óvulo con el espermio. Permite ver a través de un monitor en tiempo real la división celular, capturando el inicio de la vida. Y podemos seguir avanzando para ver la fecundación, luego las primeras divisiones y así obtener una serie de imágenes que nos van entregando información de cómo va desarrollándose y evolucionando el embrión.
un equipo que aumentó en un 10% la tasa de gestación. La tecnología nos ha permitido mejorar la tasa de embarazo, la tasa de desarrollo de embriones en el laboratorio y además nos ha permitido mejorar las tasas de fecundación. Y eso no es todo. Antes de que el embrión sea transferido al útero, se somete a un examen genético para descartar trisomías o malformaciones. En edades avanzadas son más recurrentes. Lo que se realiza es una biopsia embrionaria, con el fin de obtener una cierta cantidad de células, analizar esas células, mientras tanto el embrión se congela a la espera del resultado genético. Y en ese caso el resultado nos va a indicar si es un embrión apto para ser transferido o no. Son temas que nuestras abuelas no imaginaban, como tampoco se proyectaban decidir ser madre después de los 45, congelando óvulos indefinidamente. Pues la vitrificación de ovocitos cuesta alrededor de 2 millones de pesos. A eso hay que sumar la medicación, que es variable de paciente en paciente. Y por lo menos en IBI la vitrificación de ovocitos incluye una mantención de hasta 5 años, por lo cual en 5 años la paciente o antes de esto los puede utilizar o seguirlos manteniendo más tiempo si así lo desea hacer. Este sistema de reproducción asistida de alta complejidad no es exclusivo del sistema privado. El sistema público tiene un programa de fertilización in vitro que está a cargo del Instituto de Investigación Materno-Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Funciona en el Hospital San Borja. Allí tratan a parejas con diagnóstico de infertilidad de todo el país. En la actualidad, hay 300 cupos para fertilización in vitro y también existe el bono PAD de FONASA. Financia el ciclo de reproducción asistida desde la estimulación ovárica hasta la transferencia embrionaria y el seguimiento inicial del embarazo hasta el diagnóstico del embarazo cuando se produce. Teniendo en cuenta que 1 de cada 6 parejas va a tener problemas de fertilidad, los cupos de reproducción asistida de alta complejidad, dicen los expertos, no son suficientes. Hay gente en lista de espera que aún deberá mejorarse el acceso a este programa nacional. FONASA hace un gran esfuerzo en financiar estos ciclos anualmente. Claramente estamos al debe, deberían ser al menos el doble de estos ciclos financiados en forma anual. ¿Ya? Y otra cosa que claramente estamos un poco al debe, que FONASA financia la fertilización in vitro, pero no financia tratamientos previos, por ejemplo. No financia la preservación de fertilidad en aquellas mujeres que han decidido postergar su maternidad. Consultamos al Ministerio de Salud si existen planes para dar cobertura a la criopreservación de óvulos. Por ahora dicen no hay nada en carpeta. La principal causa de infertilidad femenina son las infecciones no tratadas en su momento que dañaron las trompas de falopio. Por lo tanto, lo que tenemos que fijarnos en diagnóstico temprano de ciertas enfermedades que pudiesen afectar nuestra fertilidad, por ejemplo, como la infección con clamidia, y también transmitir a la población y a las mujeres el envejecimiento ovárico. Ya nosotros no somos fértiles durante toda nuestra vida. Cada vez, después de los 35 años, se nos va haciendo un poco más difícil embarazarnos. No es imposible, pero se nos va haciendo un poco más complicado. Y si esto ya lo estamos postergando más allá de los 40 años, cada vez se nos va haciendo más difícil. A los 30 años, 1 de cada 1000 mujeres va a tener un bebé afectado por un síndrome de Down. A los 35 años sería 1 de cada 300. Y a los 40 años, 1 de cada 50 o 60 mujeres. O sea, el riesgo va incrementándose. El principal consejo que entregan los especialistas a las mujeres es preocuparse a temprana edad de chequear la salud reproductiva, porque no todas tienen la suerte de Jessica, que quedó embarazada naturalmente a los 47 años, o de Talía, que gracias a que fue previsora congelando sus óvulos, pudo cumplir el sueño de convertirse en madre cuando consideró que ya era hora. Hay mucha gente que ha sido madre joven y las circunstancias han sido pésimas. Y todo depende de la fuerza interior que uno tenga para poder acoger a ese hijo y salir adelante.
A sus 57 años, Thalía, que es de profesión matrona, dejó su trabajo para dedicarse 100% a la crianza de su hija, disfruta cada momento como si fuera el último día de su vida y no quiere perderse por nada del mundo ni un segundo en la vida de Tamara. Que los cumplas feliz. Más deseos. Vamos a otro tema. Poco más de una semana le queda a Uruguay para disponer de agua potable. Un difícil anuncio de su gobierno que lo viene a decir además después que está golpeado por una sequía ese país, justo cuando el planeta Tierra acaba de vivir su día más caluroso desde que existen los registros. 10 días quedan, solo 10 días para que la capital de Uruguay se quede sin agua potable. Es desolador, ¿no? Es desolador. Así de drástica es la proyección que hace el gobierno, y es que Uruguay enfrenta su peor sequía en 74 años. A donde te llega la vista llegaba el espejo de agua. No había plantas, yuyo que sobresalieran, nada. La planta Aguas Corrientes es la represa de Paso Severino, calculada para un total de 67 millones de metros cúbicos, de los cuales hoy quedan menos de 2. Para que se tenga una idea, queda el 4% de las reservas de agua dulce para toda la ciudad. Por lo que Montevideo, a portas de lo que se conoce como el día cero, sin el recurso, debió echar mano a aguas cercanas al Río de la Plata, cuya salinidad es mayor a la que permite el uso diario. Es preocupante, ya antes para Sudáfrica se hablaba del día cero, después se hablaba del día cero en Santiago de Chile. No es normal, o sea, esto se debió haber previsto con mayor antelación, haberse tomado medidas si es que había posibilidad de traer agua de Brasil u otro sitio, o Argentina que está más cerca. Noticia de una sequía de proporciones enormes que nos golpea justo cuando este lunes el planeta alcanzó su temperatura máxima histórica, 17 grados centígrados en promedio. Es preocupante. A estas fechas en Europa teníamos una gran ola de calor el año pasado. Este año la ola de calor se ha movido a Estados Unidos. 60 million Americans under alerts due to feels-like temperatures in the triple digits. Un día más en este sauna llamado México. Y donde el verano ya llegó, el peligro está latente. En México esperan una cuarta ola de calor, que hasta ahora dejan un promedio de 8 muertes diarias. En Baja California, Sonora o Nueva León, las temperaturas se moverán entre los 40 y algo más de 45 grados. Mientras la zona de Texas ya tiene en el calor al peligro natural más mortífero de todos los Estados Unidos, sumando el año pasado 275 muertes provocadas por esa causa. Probablemente el problema ambiental más severo que va a tener la humanidad. Probablemente también el que le va a pegar a la gente que tiene menos estrategia y capacidad de respuesta, que usualmente es la gente más desprivilegiada, con menos recursos, y que va a ser también una cosa geopolítica media impactante, porque tú vas a tener eventualmente migraciones, eventualmente la necesidad de movilizar recursos por ayuda. O sea, esto no es baladí. Y todo esto mientras el sur también llama la atención porque la Antártica acaba de sorprender con un evento de lluvias y además con otro récord de altas temperaturas de 8,7 grados Celsius. En un muy corto tiempo los eventos se están exacerbando, y eso implica que tenemos ya que tomar medidas urgentes. Realidad climática de la que el Chile continental tampoco se escapa. Ya sabemos que tenemos un proceso gatillado de sequía. Tenemos que tener planes de adaptación para tener mejor capacidad de respuesta y un mejor uso de los recursos hídricos que todavía están lejos de ser usados eficientemente. Uruguay, en tanto, vive hoy el conflicto. Quedan alrededor de 10 días de agua potable a menos que llueva, pero los pronósticos no indican lluvias. Mientras la noticia que significaron los 17 grados como temperatura récord a nivel mundial podría durar poco porque el fenómeno del Niño hace esperar que las máximas sigan subiendo. Esta pregunta tenemos que hacerla y hacerla bastante en serio. ¿Estamos o no estamos bien preparados para un gran terremoto en la zona central de nuestro país? ¿Es factible que este fenómeno ocurra pronto cerca de Santiago? Bueno, algunos de los mayores expertos del país se reunieron durante la jornada precisamente para abordar esta problemática
tratar de dar respuestas a estas preguntas. Entre ellas estuvo nuestro compañero Labores, Marcelo Lagos, geógrafo, quien está con nosotros precisamente, Marcelo, para hablar de este tema que le hemos dado vuelta en otras oportunidades, pero hoy día ya con una mirada bien concreta, ¿no? Hay una zona de nuestro país donde al menos hace 300 años no ocurre un megaterremoto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Así es, este sábado 8 de julio se cumplen 293 años que no ocurre un terremoto similar al de 1730, que es el evento más grande conocido en la zona metropolitana. Y justamente hoy día se reunió un grupo de expertos, expertas, a evidenciar, a mostrarle a la autoridad, compartir experiencia de la comunidad y a los políticos que toman decisiones en este tema sobre los datos que se tienen y por qué es importante no olvidar, sobre todo cuando estamos en tiempos de paz, sobre este escenario que se está incubando y que podría ocurrir en cualquier minuto. Ya, cuando se habla de esto, Marcelo, evidentemente lo único que se puede hacer es mirar hacia atrás cómo se ha comportado un territorio para saber con qué frecuencia se generan terremotos y megaterremotos. ¿Dónde han sido los más grandes en nuestro país en las últimas 7 décadas, en los últimos 70 años? Bueno, partamos de la base que son producto de la subducción, ¿cierto? Esta placa oceánica que se introduce bajo una placa continental y es por eso que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Desde que hay registro instrumental, casi el 35% de la energía sísmica liberada en el mundo se genera aquí, bajo nuestros zapatos. Me queda una duda, perdón. El que se van a cumplir 300 años, 1730. ¿Hay alguna idea de si es parecido a este que tenemos acá, que es el clásico, cuando uno dice cuál es el terremoto más grande que se ha medido? El de Valdivia, 9,5. ¿Hay una idea si ese de 1730 se hubiera habido instrumental, de qué estaríamos hablando? Por supuesto que hay trabajo científico basado en evidencia, modelaciones inversas, datos registrados en Japón, porque fue registrado el tsunami en Japón. Todo indicaría que es un evento cercano a 9 o incluso superior. Parecido al de Valdivia. Parecido al de Valdivia. Estamos hablando de que hay eventos grandes y gigantes. Por ejemplo, el terremoto de 1985 de marzo, aquí en la zona central de Chile, un evento magnitud 8. 3 de marzo, 5 de marzo. Así fue, es un evento grande. ¿El del 2010? Grande, tirado para casi... Pero el de Valdivia es gigante. Gigante. ¿Por qué? Porque la energía sísmica se libera exponencialmente. Eso quiere decir que este es un 8 y un 9 sexto, 32 veces más grande aproximadamente. Y estos son los grandes. Los grandes conocidos que han marcado particularmente la última década, pero no es solamente eso. Partimos con el gigante de 1960, su, entre comillas, mega precursor, ciertamente, del 21 de mayo, ¿cierto? Un 8.3. Luego está el grande, ciertamente, que vivimos el 27F del 2010, que fue un punto de inflexión para la investigación científica, para la instrumentación. Aprendimos montones con lo que pasó el 2010. Marcelo, perdón, ese fue en su minuto el cuarto más grande medido, ¿no? En el mundo, de lo que va claramente del siglo XXI. Desde que hay instrumental, claro. No, de lo que va del siglo XXI. Sí, porque hemos tenido eventos más grandes desde 1900, los gigantes como en Kamchatka 1952, ¿cierto? Etcétera. Pero en lo que va de nuestro currículum de grandes eventos, los eventos 8 no son eventos excepcionales, ocurren relativamente de forma recurrente. El tema es de que los eventos con magnitudes 9 necesitan más tiempo para acumular energía, incluso siglos, y por lo tanto son algo difusos, algo invisibles, porque creemos que 1985 liberó ese presupuesto de energía acumulada, o el de 1906 en Valparaíso, o el de 1822 que sorprendió a María Graham Quintero. Por lo tanto, ¿qué dicen los datos hoy día? Que aquí en la zona metropolitana están pasando cosas. Aquí donde vive más del 50% de la población de este país se está acumulando energía. Y por lo tanto el escenario en la zona central de Chile sería más complejo, particularmente dadas las características de nuestro país. Muchas veces tú nos has señalado, y no es malo decirlo, que no se puede anticipar cuándo va a ocurrir un terremoto. Lo que uno puede hacer es ver hacia atrás lo que ha pasado y estimar en qué zona y en un periodo de tiempo podría ocurrir. O sea, el próximo gran terremoto, un gigante, debiera ser en esta zona que estamos mostrando. Hay otras zonas en Chile, pero particularmente, dado que este sábado se conmemoran, ¿cierto?, casi 3 siglos, como bien decías, Iván, del terremoto gigante de 1730, hay que entender que aquí hay una especie de sándwich. Tenemos la ruptura del 2010, ¿cierto?, al sur de Pichilemu. Tenemos el terremoto o ruptura del 2015 al norte de Los Vilos. Y aquí tenemos un espacio cargado hacia el océano, cargado hacia la trinchera, que está acumulando energía y que
señal clara es de que allí podría pasar algo. Y si llega a ocurrir en un peor escenario creíble, porque esto no es una hipótesis, esto podría suceder, podríamos tener un evento de gran intensidad y probablemente por su localización acompañado de un tsunami que va a inundar la zona costera. Una zona costera donde están los principales puertos de nuestro país, donde incluso el Congreso de la República es altamente probable que se inunde. Bueno, tú lo decías, han pasado casi ya 300 años de este mega terremoto en esta zona que estamos revisando. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿Cuáles serían los efectos que provocaría este tsunami que vendría aparejado con este terremoto? Lo vemos en el siguiente informe. Seguimos con Marcelo Lagos. Estos son algunos de los registros fotográficos del terremoto de Valparaíso en 1906. Más de 3.000 personas perdieron la vida y 20.000 quedaron heridas. Pocos lo saben, pero 176 años antes hubo otro sismo, incluso más devastador. Tuvimos un evento gigante en 1730. Es el único que ha inundado la Plaza Sotomayor en Valparaíso, con alturas de ola estimadas de 8 a 10 metros en Valparaíso y con una magnitud de 9. Por estos días se cumplen 293 años de aquel megaterremoto que solo se compara al de Valdivia de 1960. El paso del tiempo tiene a la comunidad científica en alerta. Todo nos estaría indicando que estaríamos en un periodo en que deberíamos estar ya esperando un evento similar. Ahora, ¿qué ocurre? Que si ocurre un evento similar es un problema para la comunidad. Tenemos la densidad poblacional más alta costera de todo Chile. La preocupación se sitúa principalmente en la zona central, ya que más de la mitad de la población del país se concentra en la región metropolitana y la de Valparaíso. Junto al geógrafo Marcelo Lagos recorremos el casco histórico de Santiago. Inmuebles como La Moneda nunca han sido puestos a prueba por un terremoto superior a los 9 grados. Chile Central hoy día está incubando energía y el escenario que podría repetirse podría ser un gigante. Lo que estamos esperando es probablemente un evento importante en la zona metropolitana, donde toda la infraestructura, donde todas las edificaciones, donde toda la decisión política, donde un grueso importante de la población de este país va a experimentar probablemente algo que nunca antes ha vivido. La sociedad y la infraestructura son totalmente distintas a la de 1730. Un megaterremoto podría llegar a ser catastrófico. ¿Estamos preparados? Los terremotos, los tsunamis, los procesos importantes de la naturaleza no tienen un horario definido y nos pueden encontrar en cualquier contexto. Tranquila, va a pasar. Claramente, en un horario de día, hábil, con mucha gente en la calle, con los estudiantes en los colegios, en las escuelas, etc., la situación puede ser mucho más compleja y es un parámetro, una variable que hay que tener presente. Marcelo, estamos en la Plaza de Armas, el kilómetro cero de la ciudad de Santiago, lleno de edificios patrimoniales, de arquitectura de hace 2 siglos prácticamente. ¿Qué factores de riesgo hay acá? La verdad es que muchos. Todos bien saben que en patrimonio en Chile tenemos poco. Los terremotos históricamente se han encargado de destruirlo. Es altamente probable que estructuras como las que tenemos a nuestro alrededor tengan daños severos en el caso de un gran evento que ocurra aquí bajo nuestros zapatos. En la zona costera la preocupación es aún mayor. Esta es una proyección en 3D con los posibles efectos de un sismo superior a los 9 grados. Esto es parecido al terremoto de 1960, ¿cierto? Donde las ondas se propagan muy rápidamente hasta las costas de nuestro país. La animación resulta impactante. En caso de un terremoto como el de 1730, un tsunami inundaría prácticamente todo el plan de Valparaíso, llegando incluso a la zona del Congreso Nacional. Sé que mucha gente no sabe a dónde evacuar si llega a pasar algo, y sobre todo Valparaíso, que es como con mucha gente turista, que haya más señales, más todo. Solo sé que mientras más suba y como más lejos va a estar del tsunami. Y antes no sabíamos nada, ni siquiera para dónde arrancamos. Escuchábamos la S y no sabíamos qué hacer, ahora no. Estamos civilizados ya. Un grupo de investigadores, científicos y autoridades se reunió para abordar este riesgo latente en la zona centro del país. Chile ha sido siempre un país donde ocurren terremotos y lo va a seguir siendo, dada la situación tectónica, la situación de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, de modo que no nos podemos esconder de esa realidad. Entonces tenemos que prepararnos para poder enfrentarla de mejor manera.
hay que ir acotando ciertos sectores, hay que ir teniendo mapas de amenaza y sobre todo los mapas de vulnerabilidad y mapas de exposición. En el caso de terremoto trabajamos directamente con el Centro Sismológico Nacional, donde también estamos realizando la solicitud de fondos para que ellos puedan hacer los mapas sísmicos correspondientes. La evidencia científica sugiere que un megaterremoto podría ocurrir en el área metropolitana del país. Puede ser mañana o en 200 años más, quién sabe. Lo cierto es que hay que promover medidas y estar preparados ante lo que parece inevitable. Va a pasar. Bueno, pasan algunos segundos de las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Marcelo, veíamos recién los efectos devastadores, por supuesto, de estos terremotos que han sido, insisto, grandes, como el del 2010, no gigantes, como el de Valdivia. Y lo que la ciencia ha concluido en esta reunión, donde además tú estuviste presente, es que muy probablemente lo que debería ocurrir en Chile próximamente sería un evento gigante. En un peor escenario creíble podría ser. Nadie puede ser categórico y decir viene un gigante. Pero como ocurrió, podría, y por lo tanto, ante ese escenario hay que prepararse. Y esto es importante, estamos en tiempos de paz. Los terremotos recurrentemente, bien lo dice la nota, ocurren. Lo hemos vivido como habitantes de este país. Eso no hay que olvidarlo. Tenemos que avanzar en prevención, tenemos que aprender a convivir de mejor forma y rescatar lecciones de los eventos que nos han acompañado por siempre. Y breve, de la historia de los terremotos nos dicen que cada 3 siglos se generan más o menos estos gigantes. Generalmente los eventos muy grandes como 1960 necesitan más tiempo para acumular energía. Y, por ejemplo, en el caso de 1960 fueron, ¿cierto?, un poco más de 3 siglos. Acá estamos en un periodo parecido y es por eso que con atención la comunidad científica levanta la voz, porque antes del 2010 lo habíamos hecho y no fue suficiente, o no fuimos escuchados, o el tono fue muy bajo. Es importante poner los naipes sobre la mesa porque hay mucho trabajo científico basado en evidencia que es importante que llegue al mundo real. Marcelo Lagos, siempre es bueno saber. Muchas gracias. Buenas noches. Constanza, seguimos contigo. Hablemos de las vacaciones de invierno. Bueno, esta es una excelente alternativa para pasar estas vacaciones en familia. Se trata del Valle del Elqui, en la comuna de Vicuña, un destino que con el astroturismo y variada gastronomía espera a los visitantes. Mire. Múltiples atractivos naturales, entre ellos cerros majestuosos y el privilegio de poder observar las estrellas y constelaciones en uno de los lugares reconocidos internacionalmente por sus cielos prístinos y limpios. Hablamos de Vicuña y sus bondades para estas vacaciones de invierno. Hemos alojado a Mamayuca y hemos ido al observatorio. Muy rica las noches, tranquila, muy agradable estar acá. Está agradable el clima, está bonito, en la noche para ver las estrellas, recomendado 100%. En Vicuña, el corazón del Valle de Elqui, en la región de Coquimbo, espera a sus visitantes con más de 40 panoramas para estas vacaciones de invierno, desde cabalgatas y las clásicas rutas del pisco, el vino, la cerveza y hasta de los helados. Todo eso a 45 minutos de La Serena. Aparte que ahora hay muchas cosas que hacer, como estas actividades también hay más ferias, hay lugares donde ir. Ahora Vicuña está totalmente cambiando, realmente hay muchas actividades para hacer, así que sí. Y si de gastronomía se trata, acá podrá degustar de los sabores que entrega la cocina solar. Por ejemplo, este cabrito al jugo es un imperdible. Después de 4 horas de cocción queda maravilloso. La comida es rica, las atracciones también son buenas y ya hemos venido varios años acá. A esto se suman las actividades artísticas y culturales para toda la familia que tiene preparado el municipio de Vicuña durante este mes de julio. Vicuña es una comuna tremendamente entretenida y adicionalmente estas 2 semanas aún lo es un poco más. Por lo mismo, si la gente quiere panorama, lo va a poder encontrar claramente en la comuna de Vicuña. Tenemos distintos destinos y muy atractivos dentro de nuestra región que hoy día lo están esperando a usted. Tienen buenos alojamientos y solo sugerimos preferir a aquellos servicios que están registrados en Cernatur. Se espera que lleguen más de 60.000 personas a la 4ª región durante estas vacaciones de invierno. Hasta el momento la ocupación hotelera bordea el 70%. Aquí podrá encontrar hoteles y alojamientos para todos los bolsillos. La mayoría solicita relajarse.
el wellness, que está de moda bajar un poquito los niveles de estrés. Están buscando la observación astronómica, relajarse, un buen spa, y nosotros contamos con todos esos requerimientos para dárselos dentro del mismo hotel a nuestros pasajeros. Generalmente son matrimonios de joven a mediana edad que vienen con hasta hijos adolescentes. Acá es la época. Durante el resto del año recibimos, familias ya de más edad que vienen a estar más tranquilos que otra cosa y a explorar ciertamente las bondades del valle. Atractivos panoramas para disfrutar de unas merecidas vacaciones en familia. No olvide que esta es la tierra de la Premio Nobel Gabriela Mistral. Su historia es la cara de esta zona, un lugar mágico y encantador que guarda secretos y sorpresas para que haga de sus vacaciones días inolvidables. Último minuto. Estamos de regreso con información de último minuto. Hay 2 personas fallecidas a propósito de un incidente con balaceras. Esto es la comuna de La Pintana. Más detalles nos cuenta Soledad Rodríguez en directo hasta ahora. Soledad, buenas noches. Buenas noches, así es. Aquí en la comuna de La Pintana hace pocos minutos llegó Fuerzas Especiales de Carabineros, producto de una balacera que al parecer se había producido aquí en esta comuna. Habría sido una ráfaga de disparos desde un auto y producto de esta balacera habrían 2 personas heridas, ambos menores de edad, que habrían fallecido y trasladados al Hospital Padre Hurtado. Estaremos con más detalles para entregarles más información acerca de esta balacera que ocurrió en esta comuna en La Pintana. Sí, de lo que estamos viendo, Soledad, evidentemente, claro, está desplegado Fuerzas Especiales de Carabineros en el lugar, levantando los primeros antecedentes. Probablemente vamos a tener la confirmación más adelante. Algunos de los vehículos que están allí detenidos pueden haber tenido alguna participación desde el punto de vista de esta balacera. No sabemos si es un enfrentamiento, en las condiciones que fallecen estos 2 jóvenes, si fue en el traslado o en el lugar. Bueno, lo que sí podemos confirmar a esta hora es que son 2 jóvenes que fallecieron en el Hospital Padre Hurtado. Nos contaba Soledad que hasta allá los trasladaron después de resultar heridos en esta balacera, con ráfagas, ¿cierto? Desde, lo que nos contaba Soledad, desde un automóvil. Y estos 2 jóvenes, que además serían menores de edad, fallecieron una vez que llegaron al Hospital Padre Hurtado. Bueno, más antecedentes, por supuesto, vamos a tener en nuestras próximas ediciones informativas. Soledad Rodríguez, muchas gracias. Buenas noches. Terminamos aquí las noticias, pero quédese en TVN porque ya viene un nuevo capítulo de Todo por mi Familia y en el canal 24 horas vía pública. Con Matías del Río, que ya está por acá y va a tener más antecedentes también de esta información policial que le comentábamos recién. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.